El nombre del tigre, según algunos estudiosos, deriva del latín tigris, este del griego tigris, y esta palabra a su vez proviene del iraní tigra, que significa agudo, punzante, y era utilizado también como verbo al referirse a la velocidad y rapidez de una flecha. También sirve para denominar al río llamado así por la rapidez de su curso. Una leyenda griega narrada por Plutarco explica cómo fue que le pusieron Tigris al río de Mesopotamia. Según Plutarco, este río antes se llamaba Zoyas. Dice que Dionisios, el dios del vino, estaba enamorado de una ninfa asiática llamada Alfesibea. Entonces Dionisios inicia una persecución tras su amada, y la ninfa se dio a la huida. Y ya cansada de tanto correr y correr, llegó a las orillas del río. Entonces, ella al ver que aún era perseguida por Dionisios, se adentra en el río. Luego el cauce la arrastra. Es entonces cuando el dios decide metamorfosearse en tigre, y entra al río a salvarla poniendo a la ninfa sobre su lomo, llevándola hasta la otra orilla. Desde entonces, Solás quedó en el recuerdo con su nuevo bautizo de rayas y sol, Tigris, el río del Edén. Siendo Dionisios el dios de la embriaguez mística, con el vino de la luz, y el que se haya transformado en tigre para salvar a la ninfa Alfesibea, nos muestra la relación de la sublimación de lo erótico y la purificación psicológica, para rescatar a la conciencia, además de la simbiosis y símbolos de los elementos fuego, tigre, agua, río. El equivalente romano de Dionisio era Baco, y las bacantes eran las mujeres que le rendían culto. A menudo se les representaba a ellas cubiertas con piel de tigre y con una corona de vid. En Roma también se mantenían las mismas leyendas hacia Baco, como los griegos a Dionisio. Eran deidades equivalentes. Siguiendo adelante con estas disquisiciones, encontramos piezas arqueológicas como las vasijas ceremoniales de bronce en la China de la dinastía Shang y Shang, con forma de tigre o con grabaciones de mujeres tigre o cabalgando sobre el mismo animal. Representa a la diosa Chamdi, antepasada del clan de los Cham, y sería antecedente de las diosas tigres Nunquan Quanche Amarilla, madre ancestral del pueblo chino. Entendemos que se trata de aspectos de la Divina Madre. En este caso podría tratarse del aspecto que se relaciona con la muerte mística o psicológica para el renacer de la conciencia. En las regiones orientales el símbolo de esos pueblos muestra a dioses y hombres que llevan pieles de tigre o montados a lomos del tigre, sobre todo dioses protectores de territorios. Se les ve sentados en meditación sobre pieles de tigre, no solo para aprovechar la fuerza de este elemental, sino también para representar el estado de alerta. Y muchas veces luchando contra el dragón o la serpiente, para representar la lucha y reconciliación de los contrarios, yin y yang. Para los chinos y sus leyendas, el tigre es el devorador de las fuerzas del mal. Los chinos, dentro de todas las virtudes que le atribuyen al tigre, relacionadas con la fortaleza y la protección, se destaca también la sanación. También en los sepulcros colocaban tigres de piedra, porque se creía que hasta los demonios tenían miedo ante los tigres, siendo el tigre el espíritu guardián de la tumba, atrayendo con él también suerte y alegría. En ciertos lugares de China se considera al tigre como un símbolo sanador, donde los padres suelen hacer el símbolo del tigre en las cabezas de sus hijos para evitar que se enfermen. Decoran las habitaciones con las imágenes de los tigres, confiándole la salud de sus hijos y colgándole amuletos. Se realizan fiestas en honor a los tigres, donde se confeccionan gorros y distintas ofrendas a este maravilloso animal. En los pueblos chinos, en varias ocasiones a lo largo de la historia y de sus leyendas, se dice que seleccionaban 5 guerreros valientes para defender el imperio, a los que llamaban los 5 tigres. Dicho nombre era el símbolo de la fuerza protectora,
Cada uno de los tigres representaba a cada uno de los guardianes de los 4 puntos cardinales y del centro. El tigre en la astrología china ocupa el tercer puesto del zodiaco chino, dando a los nativos de este signo todas las características del tigre: sagacidad, fiereza, nobleza, lucha, longevidad, fuerza, etc. Es muy interesante observar entre los asiáticos el concepto de tigre asociado con los guerreros, la protección, la inmortalidad y muchos símbolos más. Incluso si una deidad cabalgaba sobre un tigre, significaba que este dios está dotado de longevidad y por ende de inmortalidad. En Malasia, el curandero tiene el poder de transformarse en tigre. No hay que olvidar que en todo el sudoeste asiático, el tigre, antepasado mítico, es visto como el iniciante. Él conduce a los neófitos por la jungla para iniciarlos, en realidad para matarlos y resucitarlos. En Siberia, para los Giliad, el tigre, por su vida y por sus costumbres, es un hombre verdadero, que no toma el aspecto de tigre más que temporalmente. El tigre tiene un tremendo significado simbólico entre los pueblos que hablan lenguajes de la rama Yi, de la familia tibeto-birmana. Estos pueblos han estado relacionados históricamente con los Lopa. Los Yi se consideran el pueblo del tigre. En algunos pueblos como los Bai, los Nashi, los Mozo, los Pumi, también el tigre tiene gran importancia. Algunas publicaciones recientes sugieren que el culto al tigre entre estos pueblos es una herencia del culto a la madre. Simboliza además en el budismo la fuerza de la fe, del esfuerzo espiritual del que atraviesa la jungla de los pecados, representada esta por un bosque de bambúes. En simbología china se asocia la ferocidad de este felino de líneas puras con el otoño y también con lo sereno. Esta idea parece contradictoria porque el tigre no tiene apariencia serena, pero el simbolismo de los hexagramas del I Ching los ubica con dicho significado. Para los chinos el tigre es el animal más noble de la selva, pese a que es salvaje y feroz. Quizás esta asociación, aparentemente contradictoria, se deba a que solo después de la lucha interior para la eliminación del ego viene la paz del corazón tranquilo. El tigre es un animal cazador y por ello símbolo de la casta guerrera. Tanto en la geomancia como en la alquimia china, el tigre se opone al dragón, el dragón azul y el tigre blanco, el yin y el yang respectivamente. En el capítulo 18 del Chou Li menciona que el material del que está hecho el tigre, Hu, es jade, y que el jade corresponde al yang, principio masculino, y al elemento seco, y que cuando moría un miembro de la casa imperial se colocaban objetos de jade dentro del ataúd, y uno de estos objetos era una tableta de jade blanco en forma de tigre, Hu, con el cual se rendía homenaje a la región oeste y se colocaba a la derecha del cuerpo del difunto. En el Feng Shui, el tigre es considerado protector, y se cree que si una persona coloca la figura de un tigre o de un felino fuera de su casa u oficina, obtendrá la protección. Los tigres son un símbolo muy importante en el hinduismo. Simboliza la victoria sobre cualquier fuerza o sobre todas las fuerzas juntas. Un antiguo proverbio hindú dice que quien cabalga un tigre no se baja fácilmente de él. En la religión hinduista, Brahma, el dios creador, viste un taparrabos de piel de tigre y un cordón sacerdotal que es la marca de distinción de la casta de los brahmanes. Para los hinduistas, la piel de tigre es un trofeo del dios Shiva. También el tigre es la montura de la diosa Shakti, la diosa del poder y de la fuerza. Ya dijimos que la piel de tigre simboliza la victoria sobre toda fuerza. Sentado sobre la misma, Shiva enseña que ha conquistado el deseo. Durga, la diosa madre Durga es también la diosa de la guerra, capaz de vencer a muchos demonios. Esta representación es similar a la grecorromana de Dionisio,
montado sobre un leopardo con la lanza y el espejo, elementos de autoobservación y muerte del ego. Durga significa inaccesible. Cuenta la tradición que cuando el demonio Mahishasura usurpó Shawargaloka, los planetas celestiales, a los dioses, devas, estos le pidieron la ayuda a los tres dioses mayores, Brahma, Vishnu y Shiva, quienes unificaron sus energías materiales de aspecto negativo y crearon a Durga para matar al demonio. Los dioses le dieron las ropas y le dieron como vehículo un tigre. Ella sola peleó contra Mahishasura y su enorme ejército. Durante la batalla, de su frente surgió su aspecto más fiero, terrorífico y enloquecido. Nació Kali, la negra diosa. Derrotó al ejército, mató a Mahishas y restauró la paz y el orden del mundo. En China, 5 son los animales principales de los estilos del Kung Fu Shaolin: el tigre, el leopardo, la serpiente, la grulla y el dragón. Los 2 primeros son considerados de naturaleza yang, más activa y externa. Los 2 siguientes yin, de naturaleza interna, y el dragón es el que reúne las cualidades de todos ellos. Cada uno de estos animales representa una virtud, un tipo de comportamiento, una habilidad a conquistar. El tigre representa la observación, fuerza y belleza, a la vez el rayo y la tormenta como elemento natural, la templanza y la persuasión, la fuerza de la victoria en la lucha a muerte sobre el ego, es el fuego purificador y renovador. Es el agente espiritual que puede elevarnos a las alturas de las cumbres iniciáticas del ser. Por eso los vemos algunas veces representados con alas. Continuaremos ahora basados en un trabajo sobre el jaguar prehispánico que hiciera el hermano Guillermo Corpi Lara y por supuesto en la doctrina desvelada por el maestro Samael. En el México antiguo, el jaguar tuvo un lugar preponderante en la vida del hombre. Está representado en el arte, en danzas, esculturas, pinturas, en la ciencia, en observatorios, calendarios, códices. En la filosofía, en leyendas, símbolos, en la mística, en dioses, enseñanzas iniciáticas. Por esta razón vale la pena hacer un estudio de las representaciones de este portentoso y noble animal, el jaguar o tigre americano. ¿Qué características vieron los antiguos pobladores de América para hacer de este animal uno de sus símbolos preferidos? Veamos. A. Nobleza. Es el único gran felino del mundo entero que no ataca al hombre. B. Fuerza. Probado científicamente que sus quijadas son las más fuertes del reino animal. C. Fiereza. Es un gran luchador, incluso ataca al cocodrilo en el agua. D. Sagacidad. Acecha a sus presas sin ser visto ni oído. E. Como gran felino es un símbolo universal del elemento fuego, como el león en Egipto, el tigre en la India y el puma en Perú. Sin embargo, domina los 3 elementos: el aire, al ser un buen trepador de árboles; el agua, pues es un buen nadador; y la tierra, pues hace de las cuevas su guarida. F. Nocturno y de piel moteada, representando al cielo con sus innúmeras estrellas. G. Jerarquía. Es el rey de la selva.
Continuaremos diciendo que formó parte de la historia de las razas. En el calendario azteca y en la leyenda de los 5 soles se dice que ha habido 5 humanidades sobre la faz de la tierra. Y que antes de nosotros, la quinta raza, los hijos del quinto sol, existieron otras 4, siendo denominada la primera como Ocelotl Tonatiuh, sol de jaguar. Siendo un símbolo del sol, representó a Quetzalcóatl, la serpiente ígnea preciosa, que transformado en jaguar, sube desgarrando el corazón de quien lo despierta, hasta matar en él todas las ilusiones de la personalidad, a todo apego por las cosas que atan a la tierra. Así, las garras felinas simbolizan la muerte del iniciado. Quetzalcóatl también se traduce como gemelo divino. El gemelo divino de Quetzalcóatl es Xolotl, en quien se transforma para descender al Mictlán, para rescatar los huesos de los ancestros, para crear al hombre. Y aunque a Xolotl se le identifica con máscara de perro, en muchísimas representaciones aparece con la figura de un jaguar. En el arte de la guerra, los caballeros jaguar se caracterizaban por la fuerza, sagacidad y la fiereza del tigre para matar a la humana personalidad. El pueblo olmeca es conocido como pueblo del jaguar. El objetivo de aquellos hombres era convertirse en un jaguar, entendiendo que el jaguar es el ser y el niño jaguar es el niño Dios, el Cristo olmeca. El trono jaguar de los mayas, dentro de la pirámide de Chichén Itzá, representa el trono del ser en el corazón del iniciado. El color rojo de Marte, símbolo de la guerra. Los jades y esmeraldas, gemas preciosas, símbolo de las virtudes del alma. En el nahualismo se afirma que los caballeros jaguar aprendieron a manejar la imaginación y la voluntad, hasta el grado en que, aprovechando la linde entre la vigilia y el sueño, se transformaban en jaguares. Con sus cuerpos transformados en felinos, llenos de fe y confianza en sí mismos, se levantaban de sus lechos musitando la fórmula ritual: nosotros nos pertenecemos. El 14º día del calendario azteca es precisamente Ocelotl, jaguar. Los 20 días simbolizaban atributos que el aspirante debería desarrollar para transitar en el sendero iniciático. Las características del jaguar ya han sido comentadas. En observatorios astronómicos como en la estela del Nevado de Toluca, nos da un mensaje portentoso sobre la ruta del Sol, sobre el camino del Sol, que muere en la tarde para resucitar victorioso al nuevo día, y que en el movimiento aparente en el horizonte tiene 4 puntos o días especiales. En los extremos, los solsticios, al centro los equinoccios y entre 2 de ellos el día del paso cenital, símbolos de nacimiento, muerte y resurrección y la ascensión del Señor. El jaguar es el sol de la medianoche. El sol de la medianoche guía a los iniciados en los mundos superiores. Los iniciados deben conocer los movimientos simbólicos del sol de la medianoche. Ascender equivale a nacer, subir, manifestarse, etc. Descender alegoriza la muerte de algo, descenso de algo, etc. El sol, con pleno esplendor de mediodía, alegoriza plenitud total, triunfo completo, éxito en tal o cual iniciación. Estamos refiriéndonos en forma enfática al Cristo Sol, al Logos, al Sol astral. Los místicos ven al Sol astral. Él les guía en la senda del filo de la navaja. Cuando las nubes del espacio le cubren, ello significa que el ego animal aún está muy fuerte en el iniciado. Es necesario, es urgente disolver al ego animal, reducirlo a polvareda cósmica. Refiriéndose a la piel de tigre que cubre al iniciado en la carta 21 del tarot, nos dice el venerable maestro Samael: El mago se encuentra cubierto por una piel de tigre. Indubitablemente, el perro y el tigre se hallan asociados esotéricamente en el mismo trabajo de la muerte mística. El perro es el fuego sexual, el instinto erótico que se encuentra en la raíz misma de nuestro sistema seminal.
El tigre es diferente, y esto lo saben los caballeros tigres, esos jaguares que luchan contra el ego, que cual auténticos felinos de la psicología revolucionaria se han lanzado contra sí mismos, contra sus propios defectos psicológicos. Realmente son necesarias la sagacidad y la fiereza del tigre para matar la personalidad humana y hacer que resplandezca en el hombre el dragón de la sabiduría de 7 serpientes, símbolos del decapitado. Durante la época del México prehispánico existieron órdenes esotéricas. Una de ellas fue la llamada Orden de los Caballeros Tigres, formada por hombres que tenían el anhelo sincero de despertar conciencia y que además estaban dispuestos a desarrollar determinadas cualidades para que, dentro de sí mismos, pudiera algún día resucitar Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Desde siempre se ha relacionado el tigre con la sabiduría. Algunos de los atributos a adquirir dentro de la orden eran la sagacidad y la fiereza, para penetrar la vida y para enfrentar el gimnasio psicológico, y el acecho, la prudencia, el acecho místico, para lograr el estado de alerta novedad, es decir, la autoobservación. Este último le permitía vivir no solo de instante en instante, de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad, sino también a vivir cada uno de sus actos como si fuese la última batalla sobre la tierra. Tenían que someterse al deber del trabajo, es decir, aniquilar la falsa personalidad y el abominable yo psicológico y sus múltiples agregados. Para poder tomar la flor de la guerra florida, Xochitl, en otras palabras, la lucha contra sí mismo, que es la que hace florecer el corazón. En cuestiones de esoterismo trascendental, bien saben los maestros el hondo significado del saludo con la garra. Los corazones entre garras felinas simbolizan la muerte del iniciado. Transformado en tigre, Quetzalcóatl sube desgarrando el corazón de quien lo despierta, hasta matar en él todas las ilusiones de la personalidad, todo apego por las cosas que lo atan a la tierra. En el calendario azteca, que existe en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, a ambos lados de la cara de Tonatiuh, entre las garras felinas de la deidad solar, vemos a 2 corazones humanos. Abajo, 2 Xiuhcoatl, serpientes de fuego, que caídas de cabeza encaran sus fauces, y Tonatiuh las apunta con su lengua de pedernal, símbolo del fuego, de sabiduría. Las garras felinas de Quetzalcóatl, nuestro íntimo, hacen presa del corazón humano para libertarnos de los 4 cuerpos de pecado y llevarnos a la dicha inefable de la unidad con Dios. La lanza de Longinus hiere el corazón humano y éste sangra dolorosamente por el arrepentimiento. Se necesita de la más perfecta santidad para que el hombre recobre su heredad perdida. En la Amazonía colombiana, venezolana, brasileña, ecuatoriana, entre las numerosas tribus indígenas que pueblan esas espesas selvas, se rinde culto especial al jaguar o tigre americano. Los huitores, mirañas, muinanes, guaibos, etc., consideran al tigre animal sagrado e intocable, hasta el grado que, interceptado uno de ellos por la presencia del felino, a pesar de encontrarse armado con arco y flechas y en ocasiones hasta con arma de fuego, prefieren aprisionar a sus perros y desandar el camino, pese a todos sus intereses, antes que atentar contra el jaguar. Ninguno de ellos se atreverá jamás a matar a un tigre. Toda tribu de las selvas de la Amazonía está gobernada por 2 autoridades, la administrativa, que representa al jefe de la tribu, y la espiritual, que encarna el piachi, brujo en español. Nosotros decimos sacerdote. Los indígenas de la Amazonía no matan al tigre porque saben que él es la encarnación de algún piachi de su tribu, o que el piachi de su tribu anda por las selvas transformado en tigre. En el México azteca, Ocelotl Tonatiuh, Sol de Tigre, uno de los 20 fundadores de Tenochtitlán, era el jefe sacerdote de los místicos guerreros tigres, de la Orden de los Caballeros Tigres, cuyos adeptos pasaban terribles pruebas antes de aprender a manejar la imaginación y la voluntad, hasta el grado que podían transformarse en tigres. Aprovechando la linde entre la vigilia y el sueño, se transformaban en tigre, y aun cuando sus cuerpos habían tomado la forma del felino, llenos de fe y confianza en sí mismos, se levantaban de sus lechos musitando la siguiente fórmula ritual:
Nosotros nos pertenecemos. Se referían a las fuerzas arpocráticas y a las fuerzas elementales del tigre que les permitían sostenerse dentro de la cuarta dimensión con sus cuerpos físicos transformados en tigres. Incuestionablemente los caballeros tigres del México azteca, además de guerreros acostumbrados a la dura brega, eran también extraordinarios atletas en la ciencia ginas, meter el cuerpo físico en la cuarta dimensión. Utilizaban para esto la fuerza elemental del tigre, y gracias a la radiante partícula íntima, simbolizada por el hacha, signo del rayo, el temible poder felino de Lucifer Nahua, que el hombre tigre del México azteca usa frecuentemente. Integrando esfuerzos en suprema concentración mental, con meditación de fondo, asumían deliberadamente, mediante la imaginación creadora, la felina figura del jaguar Xolotl Mefistófeles. Marcharse, desenvolverse, funcionar con esa figura que espanta, en pleno éxtasis y gozo místico, en modo alguno resultaba imposible para estos perínclitos señores de la tierra sagrada de Anáhuac. Acostados sobre pieles de tigres, adoptando la figura del jaguar cuando está en reposo, adormecido, sabían combinar los tres elementos del Samyasin: voluntad, imaginación y meditación de fondo en vibrante armonía, pronunciando la frase ritual: Nosotros nos pertenecemos. Asumían así la felina figura del jaguar, transformándose en verdaderos tigres humanizados una vez penetrados en la cuarta vertical. El tigre humanizado se convierte en una realidad concreta, no solo en el México precortesiano, sino también en toda Mesoamérica. Es así, convertido en hombre, como lo encontramos en Teotihuacán, levantando sus heroicos brazos en un gesto litúrgico, o con esa marcha felina que le caracteriza. Bel y el dragón, Quetzalcóatl y Xolotl, Apolo y Pitón, Krishna y Kalilla, Osiris y Tifón, Miguel y el dragón rojo, San Jorge y su dragón. Son siempre el logoi particular divinal en cada uno de nosotros y su doble proyectado en nuestra psiquis para nuestro bien. No está de más afirmar en forma enfática y con plena lucidez que matar al dragón Venus Lucifer Xolotl equivale a convertirnos en hijos del mismo. Esto es, recibir la estrella de la mañana. Xolotl, la sombra doble del Cristo mexicano Quetzalcóatl, precipitándose desde el empirio hacia nuestros propios infiernos atómicos, resulta extraordinario, maravilloso. En la Biblia encontramos lo siguiente: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con barra de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, 26, 28. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Apocalipsis 22, 16. ¿Cómo caíste desde el cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14, 12. Observemos que el propio Jesús se denomina a sí mismo la estrella de la mañana, y desde la antigüedad se sabe que Venus, la estrella de la mañana, era asociado al portador de la luz. Lucis, luz, ferrer, portar, llevar, es decir, Xolotl, Lucifer. En la resurrección de Quetzalcóatl, el gemelo precioso se incinera a orillas del agua divina o aguas celestes, agua de ricos joyeles, poniéndose primero sus atavíos, sus insignias de plumas, su máscara de turquesa
Y al final dice el texto: Y cuando terminó ya de quemarse Quetzalcóatl, hacia lo alto vieron salir su corazón, y como se sabía, entró en lo más alto del cielo. Así lo dicen los ancianos. Se convirtió en la estrella que brilla en el alba. Dicen las tradiciones que se incineró en su barca de serpientes, y aquí vemos a Jesús sobre esa barca de serpientes en un mosaico de la iglesia de la Virgen de Madaba, en Jordania. Imágenes de culturas distantes en tiempo y espacio que vienen a corroborar así las enseñanzas del gnosticismo universal. Los dragones fueron tenidos en toda la antigüedad como símbolos de la eternidad y de la sabiduría. Los hierofantes de Egipto, de Babilonia y de la India se daban generalmente el nombre de hijos del dragón y de la serpiente. Una comprobación más de lo que estamos diciendo. Xolotl significa a la vez perro y gemelo. No está de más recordar que el padre Sahagún afirma que el Can es el símbolo del fuego de origen celeste. El fuego sexual, el perro, el instinto erótico, Lucifer Nahua, es aquel agente extraordinario y maravilloso que puede transformarnos radicalmente. El perro guía al caballero conduciéndole por el angosto camino que va de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Es urgente sacar de la morada de Plutón a Xolotl Cerbero, prodigio de terror que con sus ladridos, sus 3 enormes cabezas chatas y su cuello rodeado de serpientes llena de espanto a todos los difuntos. Xolotl Cerbero Tricípite jala la traílla de su amo llevándole seguro por el escarpado sendero que conduce a la liberación final. Xolotl Lucifer, como arquetipo del penitente y que con el cinto de castidad, convertido en anacoreta, hace luz en las tinieblas y aclara todo el esoterismo crístico. Xolotl Lucifer, en posesión de los restos que habrá de resucitar, nos indica la necesidad del morir para ser. Es urgente excogitar, discurrir, meditar. Incuestionablemente, la muerte del mí mismo es el requisito indispensable para la resurrección esotérica que ha de realizarse aquí y ahora, mediante la alquimia sexual. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La didáctica excitante y seductora de Xolotl Lucifer, inteligentemente aprovechada, hace posible la resurrección mágica. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. Eliminar los elementos indeseables que cargamos dentro es urgente, inaplazable, impostergable. Resulta urgente, perentorio, apremiante, discriminar, especificar, discernir concretamente sobre ciertos valores simbólicos. Quiero referirme en forma enfática al tigre y al perro. Incuestionablemente, este Xolotl Lucifer, cargado del jeroglífico solar, como quiera que se encuentra en la raíz de nuestro sistema seminal, asume el papel maravilloso del perro cerbero citado por el Dante en la Divina Comedia. El tigre es diferente, y esto lo saben los caballeros tigres, esos jaguares del movimiento gnóstico, que cual auténticos felinos de la psicología revolucionaria, se han lanzado contra sí mismos, contra sus propios defectos psicológicos. Indubitablemente, el perro y el tigre se hallan asociados esotéricamente en el mismo trabajo. La humanización del tigre en el arte azteca es algo que asombra a todo místico. En modo alguno sería posible extirpar nuestros agregados psíquicos, esos defectos íntimos que en nuestro conjunto constituyen el yo, sin el auxilio de esa partícula divina o mónada interior recordada por el hacha, signo del rayo,
que el hombre tigre asume con entera claridad. Escrito está con entera lucidez en el libro de la vida: quien quiera subir debe primero bajar. A toda exaltación le precede una humillación. El descenso a la novena esfera desde los antiguos tiempos fue siempre la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Jesús, Buda, Hermes, Quetzalcóatl hubieron de pasar por esa terrible prueba. Allí baja Marte para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus, Hércules para limpiar los establos de Augías y Perseo para cortar la cabeza de la medusa. Quetzalcóatl y su doble, en las profundidades terrestres, en el infierno de Dante, en la terrible morada de Plutón, debe morir radicalmente si es que quiere resucitar de entre los muertos. Observemos que arriba y abajo, en diferentes etapas de la gran obra, se ven reflejados aquí los colores de la fase alquimista: negro, blanco, amarillo y rojo. Ahondando un poco más en la develación de este símbolo felino, encontramos en la obra titulada El universo de Quetzalcóatl de la antropóloga Laurette Sejourné lo siguiente. En Monte Albán, este personaje despierta una verdadera afición. La entidad desnuda, con las extremidades contrahechas, la boca felina y una actitud dinámica que singulariza los comienzos de esta ciudad, no pueden representar más que a Solot Lucifer. Su asociación a la vez con el tigre y el fuego, cuyas llamas reemplazan a veces a las partes genitales, y el movimiento de caída, son pruebas suficientes. Incuestionablemente, el divino Daimón es la reflexión de Dios dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, y puede conferirnos el poder, la sabiduría y la igualdad divina. Eritris sicut Dei, seréis como dioses. Ostensiblemente, Solotl Lucifer Prometeo es el doble de Quetzalcóatl, el príncipe de la luz y de las tinieblas, y tiene potestad absoluta sobre los cielos, la tierra y los infiernos. La piedra filosofal, Lucifer Xolotl, subyace en el fondo mismo de nuestros órganos sexuales y tiene que reconciliar a los contrarios y a los hermanos enemigos. Coincidentia oppositorum, reconciliar los opuestos. El fuego viviente y filosofal de los viejos alquimistas medievales yace latente en el fondo de nuestro sistema seminal y solo aguarda en acecho místico el instante de ser despertado. INRI, ignis natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. In necis renacere integer. En la muerte renacer intacto y puro. Entre los mayas, vemos que en el mito de Hunahpu e Ixbalanque, y así lo muestran algunas vasijas, bailan con los atuendos del jaguar en el inframundo para vencer a los señores de Xibalbá. En lo calendárico, en Oriente y Occidente, se ha tomado al tigre, al jaguar, como signo para los años, meses o días, con los mismos atributos ya mencionados. Por ejemplo, el ocelotl, el jaguar, 14º signo de la veintena de días del mes azteca, aparece también como cuadrante de la representación de las razas o soles que nos han precedido. Se dice que en la época de la primera raza habían gigantes, y que los gigantes así se saludaban. No se caiga usted, porque quien se caía para siempre. Además dicen que al final de ese primer sol, los tigres devoraron a las gentes, es decir, fueron tragados por la sabiduría. Para los olmecas, la deidad jaguar se identifica con la unión del cielo y la tierra, símbolo de la totalidad. Las culturas mesoamericanas adoptaron este numen como manifestación del sol. El jaguar ha sido representado con el mismo significado en otras culturas, a través del tigre, del puma, del leopardo. Representa siempre el desgarramiento psicológico necesario para salir victorioso en la lucha contra sí mismo. La naturaleza divina contra la naturaleza animal, llena de pasiones y egoísmos, siempre asociado a la serpiente o al dragón, y la lucha psicológica. Finalmente, no nos queda más que invitar a nuestros estimados escuchas a que se conviertan en verdaderos tigres psicológicos, para que una vez transformados,
ya despiertos, limpios y puros, podamos ser devorados, como la primera raza según narran los aztecas en sus anales, devorados por los mismísimos tigres de la sabiduría.